El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Mayor, el programa institucional de la Universidad del Rosario, hecho para ustedes. Ya saben que todos los jueves nos encontramos aquí para hablar de los temas que a los colombianos, a los ciudadanos, nos interesan. Una nueva agenda, una nueva alternativa en medios de comunicación. Esta noche hablaremos de un tema que al mundo y a la ciudad y por supuesto a las universidades les interesa, nos interesa muchísimo. Es el concepto de internacionalización. Es Colombia y sus universidades, sus organizaciones, sus instituciones metidas, insertas en ese concepto que tanto hemos trillado, la globalización. Pues bien, para este tema hemos traído dos expertos que representan el trabajo que se hace esencialmente en la educación superior. Traemos a Juan Pablo Castro, director de Relaciones Internacionales del SENA. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Antonio. Muy contento de estar acá con ustedes. Nos encanta que esté por acá el SENA. Bienvenidos. Muy amable. Y tenemos también a Juan Guillermo Hoyos. Juan Guillermo es director de Relaciones Internacionales de ASCUN, esta asociación que agrupa a un número importante de universidades en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Juan Pablo, un gusto acompañarlos. Perfecto, pues es con ellos, no vamos a hablar más ni a introducir más el tema, vamos a hablar directamente con estos dos expertos. Hoy, ¿qué se entiende por internacionalización, Juan Guillermo? Antonio, hay distintas definiciones. Una relativamente aceptada que se entiende como el proceso de integración de una mirada internacional, intercultural, multicultural, global, en la enseñanza, en los objetivos, en el aprendizaje, en la investigación, en las funciones de servicio de las instituciones de educación superior o de los sistemas de educación superior. En general eso puede llegar a ser comprendido como la internacionalización, aunque hay distintas formas de abordarla, pero esa es una relativamente bien aceptada. Entonces uno podría pensar que la internacionalización son todas las acciones, planes, estrategias, políticas de una institución para poder vincularse a las dinámicas mundiales de la educación. Es cierto, y hay muchas formas de realizar la internacionalización. Fundamental saber que la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino un medio. Un medio que contribuye a cumplir la misión de la institución o del sistema de educación superior del país. Eso es muy importante porque de allí se desprende que no hay un mecanismo único que case con todas las universidades o con todos los países, sino que cada uno tiene que desarrollar sus propias estrategias. Sí. Ya volveremos, doctor, con modalidades. Perfecto. Juan Pablo, es muy curioso que el SENA hable de internacionalización. Uno nunca asociaría, uno asocia a las instituciones de educación superior en general, pero cuando uno habla de internacionalización en el SENA, ¿se está refiriendo exactamente a qué? Bueno, Antonio, internacionalización en el SENA tiene que ver con intercambio de conocimiento. El SENA se encarga de formar el talento humano en el país y básicamente lo que hacemos en el área de internacionalización es identificar las mejores prácticas en formación para el trabajo en el mundo. Y de esa manera buscamos a los mejores con el propósito de intercambiar experiencias. En muchas ocasiones no solamente estamos demandando experiencias, conocimientos, tecnología, formación, sino que también estamos ofreciéndola. El SENA tiene un brazo internacional fuerte en América Latina y una demanda muy alta de cooperación técnica para explicarle a los países que componen específicamente el Cono Sur, que son quienes más demandan, cómo hemos nosotros desarrollado un sistema público que se encarga de formar y entrenar el talento humano. Entonces nos encargamos básicamente de esa transformación, de ese intercambio de conocimiento y además también de movilidad académica de nuestros aprendices y de nuestros instructores. Perfecto. Uno, para ambos invitados, uno podría pensar que internacionalización es sinónimo de investigación, desarrollo e innovación, de I+D, ¿o qué otras modalidades hay? Hablemos un poco de modalidades. Modalidades hay muchas. Una muy usual es la movilidad académica, sobre todo de estudiantes. Es la más conocida entre las instituciones de educación superior, más no la única.
Se promueve la movilidad de profesores, de investigadores, estancias cortas de un experto internacional que venga a hacer una visita a una institución de educación superior en Colombia o viceversa. Trabajos conjuntos, proyectos desarrollados conjuntamente en investigación entre investigadores de Colombia y de muchos otros países. Ese es un punto importante. Hace varios años, décadas, era muy común ver a un experto, un investigador encerrado en su laboratorio y produciendo algo maravilloso. Y eso hoy en día no es posible, porque hoy tenemos que estar interconectados. Es casi que imposible que un solo experto, por bueno que sea relevante en el mundo de la investigación y de la innovación en el mundo. Tenemos que estar dialogando permanentemente con todos los investigadores a través de redes, de asociaciones, pero hay muchas formas de hacer internacionalización. Títulos conjuntos, doble titulación, programas conjuntos de maestría, de doctorado, donde se propende porque los investigadores de un país compartan sus conocimientos y sus experiencias con los de otro, y allí estos semilleros de investigadores van también conociendo los avances del otro país, pero también desarrollando sus propias redes para más adelante incorporarse en ese mundo que es el que está liderando los cambios internacionalmente. Perfecto, hay algunas modalidades, o sea, eso significa movilidad de estudiantes, de profesores, dobles titulaciones, convalidaciones, homologaciones, investigaciones, publicaciones, etcétera, etcétera. Ahora veremos si hiciéramos un balance en Colombia entre universidad pública y privada, ¿cómo nos encontraríamos? Ahora hablaremos de eso. ¿Y eso en el SENA qué significa? Entonces, la internacionalización en sus modalidades. Bueno, básicamente nosotros concentramos en dos áreas fundamentales. Una es el intercambio de conocimiento y tecnología. Lo que hacemos es, como les comentaba, identificar a los mejores en el mundo y buscar hacer alianzas o convenios de cooperación internacional para poder transferir ese conocimiento o esa tecnología, en su caso, a los centros de formación del SENA. Y estamos hablando de tecnología de, digamos, maquinaria, estamos hablando también de diseños curriculares, estamos hablando de metodologías pedagógicas, estamos hablando de metodologías de enseñanza en el área de formación para el trabajo. Y por otro lado, movilidad internacional. Entonces, trabajamos para que tanto instructores, en nuestro caso los profesores del SENA, como los aprendices tengan la posibilidad de tener experiencias fuera del país y que adicionalmente puedan también tener experiencias internacionales dentro de Colombia. Creo que ya nos está quedando claro, no es un concepto que fuera tan sencillo para toda Colombia, pero nos queda claro, la internacionalización en la educación tiene que ver con las estrategias, las perspectivas de una institución que quiere insertarse en las redes globales y mundiales de conocimiento y quiere trabajar, aportar y aprender. Después de nuestro corte de comerciales vamos a hablar de la segunda lengua y de otras estrategias y cómo está el país, qué tan globales somos. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado para hoy es Educación y Pedagogía en Política y Relaciones Internacionales, Experiencia y Reflexiones. Es una obra de Carlos Eduardo Maldonado que expone los avances más interesantes del conocimiento en los campos en los que la interdisciplinariedad es auténtica y real. Este libro es una contribución a este espíritu y diálogo. Volvemos a Diálogo Mayor, este espacio hoy dedicado a los temas de internacionalización. Pero por supuesto es un espacio que debe escuchar y va a escuchar a la canciller, a la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la doctora Sonia Durán. Escuchemos qué dice Sonia al respecto. La internacionalización de la educación superior es el proceso mediante el cual no solo las instituciones de educación superior, sino todas aquellas entidades parte del sistema de educación superior, por lo menos en Colombia, buscan desarrollar capacidades institucionales al servicio de la investigación, de la docencia y de la extensión. Hoy en día la internacionalización es casi que un requisito de calidad, no es ni siquiera un mejoramiento o llegar a un estadio deseado, como una utopía, no, es un requisito básico de cualquier institución de educación superior. En ese sentido, la Universidad del Rosario tiene una estrategia
que está consolidando cada vez más, en el centro de la cual está primero la internacionalización del currículo, segundo la internacionalización del conocimiento que mueve fronteras para nosotros, y tercero la internacionalización de su comunidad, una comunidad académica internacional. Volvemos a Diálogo Mayor después de escuchar las intervenciones y las declaraciones de Sonia Durán, directora de internacionalización de la Universidad del Rosario. Juan Guillermo, quisiéramos conocer desde Ascun, en esta perspectiva, digamos, integral, si hiciéramos un balance de las instituciones de educación superior de Colombia, entre públicas y privadas, etcétera, etcétera, ¿cómo se encuentra Colombia en términos de visibilidad internacional, de ranking internacionales, de perspectiva mundial? Muy bien, Colombia tiene aproximadamente 288 instituciones de educación superior, entre universidades, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, instituciones técnicas, a través de la geografía nacional. Como país vemos que hemos avanzado mucho. Nos falta mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado mucho. Se ha mejorado el sistema de calidad de la educación superior. Las instituciones que tienen acreditación de alta calidad son más. Los programas con acreditación de alta calidad, tanto en pregrado como en posgrado, han aumentado. Y esto hace que Colombia sea más atractivo internacionalmente. Le estén mirando con mayor énfasis distintas regiones del mundo. Desde ese punto de vista hemos mejorado. Por supuesto, esto va de la mano también con que Colombia es un país que implica unos costos bajos para estudiantes que vienen de otras partes del mundo. Las tasas de cambio favorecen que vengan a Colombia. La seguridad ha mejorado en los últimos años y esto se relaciona directamente con lo atractivo que puede ser un país en educación superior y en todos los otros temas. Las ciudades han avanzado. Ahora, si miramos cómo estamos en las regiones y también entre universidades públicas y privadas, hay diferencias. Por supuesto, Bogotá está muy avanzada comparada con otras regiones, al igual que Medellín y algunas ciudades de la región Caribe. Pero hay otras mucho más rezagadas. Pero Juan Guillermo, perdón, uno podría pensar que ahora Bogotá y sus universidades, Barranquilla, Medellín, Cali, son atractivas para estudiantes que pueden venir de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de la misma Asia o África. ¿Hoy nos volvemos atractivos? Los últimos años han mostrado que Colombia en general ha tenido un aumento muy significativo de visitantes extranjeros. ¿Cuánto es significativo, más o menos? Las estadísticas de Migración Colombia entre 2010 y 2014 muestran un incremento de alrededor del 35% de los extranjeros visitando Colombia, no exclusivamente para educación, pero dentro de ellos está educación. Los estudiantes, el ejemplo que ponías de Estados Unidos, se han incrementado notoriamente en los últimos años también. Ahora bien, estamos hablando de todos modos de cambios porcentuales. Las cifras que nosotros manejamos aún son bajas, desafortunadamente, comparados con otros países del mundo. Si calculamos que en el mundo hay un poco más de 200 millones de estudiantes en educación terciaria y los reportes que nos saca la OECD, el Banco Mundial, muestran que alrededor de 4,5 millones, 5 millones de estudiantes son los que se mueven en el mundo. Estamos hablando de que un 2%, 2,5% de los estudiantes son extranjeros en el mundo. Ajá. En Colombia las cifras porcentualmente están alrededor del 0,2% de la matrícula nacional. A pesar de que hemos mejorado mucho, todavía nuestras cifras son muy bajas y tenemos mucho por avanzar. Pero esto se concentra fundamentalmente en Bogotá, Medellín, Barranquilla y unas 2 o 3 ciudades más. Perfecto. Ahora hablaremos qué deberíamos hacer para aumentar esos índices. ¿Qué tan visible es el SENA fuera de Colombia? Bueno, Antonio, pues te quiero contar que es muy visible. El SENA tiene un reconocimiento internacional enorme. De hecho, es la segunda entidad de formación para el trabajo más grande de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica del Caribe y Suramérica. La primera es el SENAI de Brasil, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Y después del SENAI viene el SENA. Para darte algunas cifras, SENAI maneja en sus cupos de matrícula de vinculación de aprendices cerca de 8 millones al año. El SENA está en este momento en formación presencial titulada 1.250.000 aprendices al año. Si sumamos formación virtual y complementaria, llegamos a los 7 millones. Y el resto de las entidades de formación para el trabajo en promedio en América Latina
no superan los 500.000 estudiantes al año. Pero digamos, el modelo del SENA, con estas políticas y acciones de internacionalización de ustedes, ¿lo hace visible como modelo? Es decir, uno podría pensar que es reconocido como sistemas de educación en otros lugares del mundo. Sí, lo es. De hecho, uno de los temas que más nos demandan en términos de cooperación técnica es que expliquemos cómo funciona el modelo de entidad pública de formación para el trabajo. Nosotros en el SENA pues formamos aprendices y tenemos un modelo 100% gratuito. De esta manera, pues lo que nos demanda a nivel internacional son los modelos de cómo logramos sintetizar en una misma institución el área de la formación técnica, por otro lado el área del empleo, o sea, la vinculación laboral, y adicionalmente el área de certificación de competencias, todo de manera gratuita. Nos demandan mucha información alrededor de este tema y ahora que se está abriendo una discusión muy interesante, que seguramente hablaremos ahora con Guillermo, que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que nos permitiría dar un salto desde la formación técnica, la formación superior, formación universitaria. Se han generado muchas inquietudes internacionales ante ese proceso. Muy brevemente, si nosotros podemos desde muchas de las universidades de Colombia homologar o convalidar estudios de un muchacho que viene de España, de Francia, de Inglaterra, ¿el SENA tiene algo similar? No, ese es uno de los retos que tenemos. En este momento la formación técnica no es posible convalidarla a nivel internacional, a menos de que se hagan alianzas específicas con un propósito que nos permitan comparar diseños curriculares. Pero en términos generales no podemos nosotros enviar a estudiantes a otras partes del mundo en este momento que permitan homologar sus carreras técnicas. Ese es un proceso que tenemos que trabajar y sin duda hay un reto enorme. Lo estamos haciendo con algunas entidades, pero con alianzas particulares, en donde podemos identificar diseños curriculares similares y que nos permiten desarrollar competencias. Porque además otro de los temas importantes a resaltar es que el SENA hace parte del sector de trabajo, no del sector de educación. Claro, es más del Ministerio del Trabajo. Y se encarga precisamente, exactamente, se encarga de formar para el trabajo. Perfecto. Y de ahí teníamos un reto también que es la migración laboral transnacional, que pues es un componente de internacionalización de la formación para el trabajo. Perfecto, pues bueno, creo que ya el tema se nos ha ido aclarando y se nos vuelve más específico. Quedan unos retos interesantes y es que Colombia aumente el número de estudiantes que le visitan. Son más los que están saliendo con intereses de pregrado y posgrado y no son muchos los que están llegando o no tantos como quisiéramos. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y nuestra última parte sobre cuáles son las estrategias para mejorar la internacionalización de la educación en Colombia, pero ya regresamos. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. De nuevo continuamos con Diálogo Mayor y vamos a escuchar en este segmento final a Sonia Durán, la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, para que nos cuente cuáles serían esas estrategias desde una universidad privada que favorecerían y estimularían nuevas acciones y acciones a futuro para aumentar el nivel de internacionalización de esta universidad. Es un tema, como mencioné hace un rato, de calidad. Uno no puede pensar en formar un ciudadano si no forma en él una visión del mundo integrada, no lo forma él como un ciudadano global. Y un ciudadano global no quiere decir un ciudadano que ha bajado por todo el mundo, no. Es un ciudadano que está abierto a las diferencias, a la interculturalidad, incluso en su entorno. Un ciudadano en Bello que entiende que es Medellín, que se siente parte de Medellín, que se siente parte de Colombia, que se siente un latinoamericano y que entiende esas diferencias. Que hay que tener mucho cuidado porque la internacionalización, como le mencioné, no es que un estudiante simplemente se vaya a hacer un intercambio, porque eso está muy bien y es una experiencia maravillosa, pero yo puedo obtener esas competencias de multiculturalismo, multilingüismo y una perspectiva internacional y global, y me puedo ver como un ciudadano global sin necesidad de salir a otro país a formármelo. Ese es uno de los grandes desafíos de la universidad.
Después de escuchar a Sonia Durán, vamos a escuchar a nuestros invitados. Y nos quedó entre el tintero, ¿qué deberíamos hacer desde nuestras universidades, desde el SENA, desde la política pública, para hacer de Colombia y su sistema de educación un escenario atractivo? Un escenario atractivo en términos de calidad, de investigación, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer para que Colombia sea un destino en términos también de educación? Muy bien, Antonio ha dado una palabra clave, la calidad. Por supuesto hay que trabajar en la calidad, continuar con ese sendero que hemos transcurrido de mejorar la calidad de la educación superior. Eso, por supuesto, volverá más atractivo el sistema de educación de Colombia. Segundo, comprender que se está trabajando mucho en la movilidad internacional, pero desafortunadamente son más los colombianos que van al exterior que los extranjeros que vienen a Colombia. Y allí tenemos un reto muy importante, ser más enfáticos en traer extranjeros a Colombia, porque esto cambia el entorno universitario y cambia la realidad dentro de la educación superior. Es muy distinto cuando un estudiante colombiano va al exterior que nutre su vida desde distintos aspectos, incluso desde habilidades blandas, a que un profesor se exponga aquí en Colombia y que en su aula de clase tenga 2, 3 extranjeros, inmediatamente cambia ese entorno, no solo para el profesor, sino para los estudiantes, y eso es algo multiplicador. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo serían esas estrategias en un sector que me parece muy complicado? Porque formación técnica y tecnológica y pensar en internacionalización, ¿cómo se juegan en las barajas? Bueno, un ejemplo que te podría dar, Antonio, es un programa del cual hacemos parte y somos la primera entidad pública de América Latina que se ha vinculado a este programa, y es la Fuerza de los 100.000 de las Américas de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama. Y busca internacionalizar, hacer intercambios y movilidad académica precisamente para poder transferir culturas, conocimientos con países de América Latina especialmente. Y el SENA fue la primera entidad pública que lo hizo en formación técnica. Y estamos en este momento aliados 5 centros de formación del SENA con 5 community colleges de los Estados Unidos o colegios comunitarios de los Estados Unidos que serían de alguna forma homólogos a nuestros centros de formación. Y estamos haciendo movilidad académica de instructores que salen de Colombia, colombianos que van a Estados Unidos, y de aprendices, y a su vez el mismo número de profesores o estudiantes de estos community colleges vienen a Colombia a conocer los centros de formación y a formarse en nuestras instalaciones y en el SENA. Y allí se van generando alianzas al mediano y largo plazo. Ellos van identificando que hay un potencial enorme y muchas veces quedan sorprendidos de toda la tecnología y todo el desarrollo de innovación que tenemos en el país. Pero adicionalmente también tenemos otro programa que fortalece uno de los temas que hablabas hace un momento, que es el tema del bilingüismo. Hemos desarrollado una estrategia de voluntarios a nivel mundial. Hacemos un reclutamiento en todo el mundo de profesionales angloparlantes que han tenido experiencias pedagógicas, y los convocamos para que vengan por periodos de 6 meses, 1 año o incluso 2, si se sienten a gusto en Colombia y en el país, para que vengan a enseñar inglés. Pero no es reemplazar los profesores colombianos que imparten el inglés como lengua, sino que complementen la formación. Interesante. Voy a hacer una última pregunta que me parece que, espero no tenga dosis especulativas, pero si Colombia se plantea una agenda en los próximos 10, 20, 30 años de un territorio más pacífico, más tolerante, mucho más cercano al mundo globalizado, si me permiten, a la civilización del siglo XXI, donde se resuelven los problemas dialogando, siendo tolerantes. Es decir, hablamos de un país que esperamos sea un país que inaugure una generación de colombianos en paz. Eso nos aumentará esas cifras y esos índices que aún no son tan altos como quisiéramos de internacionalización. ¿Ustedes qué creen? Y si eso es así, ¿qué deberíamos hacer? Pues esperamos que sí. En una fase de posacuerdo se dan muchas condiciones para mejorar en distintos aspectos. Algo fundamental y que se ha reiterado es el campo y el agro en Colombia. Desde las universidades se han establecido alianzas con distintos países para mejorar el campo colombiano, que esto implica conocer las técnicas y tecnologías que hay en el mundo, los sistemas de extensión, de asistencia técnica que se utilizan en el mundo, porque nuestros campesinos tienen que acceder a esta formación para elevar su nivel, tanto de vida como competitividad.
En Colombia tenemos grandes retos que tenemos que empezar a resolver en esta fase, como tú lo dices, la titularización de los predios. Nuestros campesinos por lo general poseen media hectárea a lo sumo y son lógicas muy específicas y muy distintas a las de otros países, pero creemos que con alianzas internacionales sí podremos aportarle mucho al país en esta nueva fase. Perfecto, ahí se nos mueve y se nos levantan los índices de internacionalización. Por supuesto. Muy bien. Muy brevemente, Juan Pablo. Yo creo que definitivamente vamos a tener mayores posibilidades de intercambiar conocimientos y experiencias con otras instituciones del mundo. De hecho, creo que buena parte de los apoyos que hemos recibido como gobierno, y lo digo como funcionario público y estando en el sector de la internacionalización, identificamos que muchos países empiezan a dar este apoyo internacional, pero el apoyo no solamente se traduce en un apoyo político, sino precisamente en abrir la puerta para que podamos compartir conocimientos, para que incluso los travel warning que tienen muchos países terminen eliminándose después de la firma del acuerdo y la legitimación por parte de la ciudadanía y que tengamos pues, este contexto pacífico en el que esperamos todos vivir muy prontamente. Yo creo que esas posibilidades de internacionalización se van a ampliar y ojalá así sea, y creo que las condiciones están dadas y el contexto lo ha dicho ya de antesala. El apoyo internacional es enorme y creo que ahí hay una posibilidad maravillosa. Hay una agenda y hay inversión y hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias a nuestros invitados, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Infortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, quisiéramos hablar con ellos mucho más tiempo, pero nos quedaron muchas ideas claras. Y este tema de la internacionalización, que no es un tema ajeno a Colombia, que lo ha tocado mucho el gobierno, el Estado en general, pero la educación es un tema preocupante y de primer orden. Colombia inserta en las redes globales de conocimiento, de investigación, de innovación y desarrollo. Colombia sintiéndose un actor más en paz del mundo y del escenario mundial. Muchas gracias a ustedes, síganos en las redes sociales, todos los jueves estaremos aquí acompañándolos y el próximo jueves un tema igualmente interesante. No nos olviden, hasta una nueva emisión.